La tarde de invierno comenzó como cualquier otra en la biblioteca central. Los estudiantes se apiñaban ante sus libros y el sonido de la escritura llenaba el aire. Entre ellos, un estudiante de último año de secundaria, con los ojos brillantes, había aparcado su coche modificado en el espacio de aparcamiento para discapacitados cerca de la entrada. El vehículo, equipado con controles manuales y un sistema de elevación personalizado, representaba más que solo transporte. Era su símbolo de independencia, ganado con tanto esfuerzo. Mientras trabajaba en sus solicitudes para la universidad, sus dedos se movían rápidamente por el teclado de la portátil, describiendo sus sueños de convertirse en abogada de derechos civiles. El ensayo que estaba escribiendo hablaba de la determinación de nunca dejar que su política cerebral definiera sus límites. Sus notas eran excepcionales, sus actividades extracurriculares impresionantes y su espíritu inquebrantable. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor a través de las ventanillas del coche mientras se detenía a revisar lo que había escrito. El momento de paz se hizo añicos cuando un fuerte golpe en la ventanilla la hizo saltar. Un policía estaba allí de pie, con el rostro severo y hostil. Inmediatamente notó su mano apoyada en el cinturón, su lenguaje corporal agresivo a pesar de su apariencia tranquila. La voz del policía llegó a través del cristal, exigiéndole que bajara la ventanilla inmediatamente. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura, algo que sus padres le habían enseñado a hacer en situaciones como esta, con movimientos constantes. Presionó el botón para bajar la ventanilla. El sonido inquietante llenó el tenso silencio entre ellos. El frío aire invernal entró rápidamente junto con el tono acusador del oficial. Hemos tenido informes de un atropello y fuga en el centro, anunció, apenas haciendo contacto visual. Su coche coincide con la descripción. Sus palabras tenían una carga de presunción que le resultaba demasiado familiar. Podía sentir las escaleras de los transeúntes. Algunos reducían el paso para observar cómo se desarrollaba la escena. Intentó explicar que había estado en fisioterapia durante el tiempo en cuestión. Su voz era clara y respetuosa. A pesar de su creciente ansiedad, el centro de rehabilitación estaba despejado al otro lado de la ciudad, con muchos testigos y cámaras de seguridad para verificar su presencia, pero el oficial parecía desinteresado en su explicación. Su atención se centró en los controles de conducción adaptada. Con evidente sospecha, la situación se volvió más incómoda cuando le exigió su licencia y matrícula. Observó con impaciencia mal disimulada cómo ella buscaba cuidadosamente sus documentos. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, pero por los efectos naturales de su condición, que a veces dificultaba las tareas de motricidad fina. Podía ver en su expresión que estaba malinterpretando sus movimientos, añadiéndolos a la lista mental de sospechas que ya había recopilado. El tiempo pareció ralentizarse mientras entregaba su documentación, perfectamente válida, incluyendo su permiso de estacionamiento para discapacitados y su licencia de conducir certificada. El oficial examinó cada documento como si esperara encontrarlos fraudulentos. Su actitud desdeñosa se hacía más evidente con cada momento que pasaba. Otros usuarios de la biblioteca habían comenzado a notar la escena. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Lo que debería haber sido una tarde rutinaria trabajando en solicitudes universitarias se había transformado repentinamente en un ejemplo de la misma injusticia contra la que esperaba luchar en su futura carrera. Mientras estaba sentada allí, manteniendo su dignidad a pesar del comportamiento poco profesional del oficial, pensó en cómo este momento sería una poderosa adición a su ensayo universitario, aunque no de la manera que alguna vez hubiera deseado o esperado. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cuando el oficial se apartó para revisar su información, ella respiró hondo y buscó su teléfono. Sabía qué hacer en situaciones como esta. Documentar todo, mantener la calma y pedir ayuda. Poco sabía el oficial que sus acciones ese día desencadenarían una cadena de eventos que cambiarían no solo su vida,
sino también la perspectiva de toda la comunidad sobre la aplicación de la ley y los derechos de las personas con discapacidad. Los siguientes minutos se sintieron como horas mientras el oficial caminaba alrededor de su auto. Con la mano aún cerca del cinturón, ella lo observaba por los espejos mientras él hablaba por radio, señalando su vehículo. Con evidente frustración, su teléfono estaba en su regazo grabando la interacción como le habían enseñado. Mientras intentaba mantener la respiración tranquila y la mente despejada, el oficial regresó a su ventana esta vez con un enfoque diferente. «Salga del vehículo», él ordenó, ignorando o no notando los controles de conducción adaptada que complicaban su orden. Respiró hondo antes de responder. Su voz era firme a pesar de su corazón acelerado. «Oficial, necesito explicarle algo», comenzó señalando su sida. «Tengo parálisis cerebral y salir del auto no es un proceso sencillo para mí. Necesitaré usar mi equipo». La expresión del oficial cambió, pero no hacia la comprensión. En cambio, su rostro se endureció con escepticismo, como si su discapacidad fuera solo otra excusa que escucharía. Antes de decir «salga del vehículo», repitió más fuerte esta vez. «No más excusas». Su voz había atraído más atención. Estudiantes y usuarios de la biblioteca se reunieron a distancia, muchos con los teléfonos en alto, grabando la escena. Ella podía oír susurros y murmullos de preocupación de la creciente multitud. Con movimientos cuidadosos, comenzó a salir del coche. Cada acción fue deliberada y practicada. Soltó el cinturón de seguridad especial, buscó su dispositivo de ayuda a la movilidad y ajustó su posición. El oficial la observaba con impaciencia, golpeando el pie y suspirando profundamente. Sin intentar ocultar su incredulidad ante su condición, mientras forcejeaba con la puerta, un guardia de seguridad de la biblioteca se acercó. Al notar la conmoción, el guardia la reconoció como una visitante habitual y pudo ver que algo no andaba bien. «¿Está todo bien aquí?», preguntó. Esto agravó la situación de la tienda. El oficial le hizo un gesto para que se fuera, pero el guardia se mantuvo firme, vigilando atentamente la escena. Finalmente, logró abrir la puerta. Ella comenzó el cuidadoso proceso de salir del vehículo. Los movimientos que realizaba a diario. Ahora se sentía más difícil bajo la presión de la observación hostil. La impaciencia del oficial era palpable y podía oírlo murmurar en voz baja sobre perder el tiempo. La multitud había crecido y las voces de protesta comenzaron a elevarse entre los espectadores. «Ella está aquí todas las semanas». Alguien gritó, «Déjenla en paz», gritó otro. La radio del oficial crepitó con actualizaciones sobre el incidente del atropello y fuga, pero parecía decidido a seguir adelante con su idea errónea. Justo entonces, una voz familiar rompió la tensión. La fisioterapeuta con la que había pasado la tarde pasaba y reconoció a su paciente en apuros. Corrió hacia adelante con su placa de identificación médica claramente visible, lista para verificar la coartada que el oficial había descartado. «Puedo confirmar que estaba en mi clínica durante el incidente. Están investigando», la terapeuta anunció con firmeza, abriendo su agenda de citas en su teléfono. «Tenemos imágenes de seguridad y una docena de testigos que pueden verificar esto». La actitud del oficial cambió ligeramente, pero su orgullo le impidió retractarse de inmediato. La situación se había convertido en algo más que un simple caso de... La identidad equivocada se había transformado en una clara muestra de prejuicio y falta de juicio. La creciente multitud, el guardia de seguridad preocupado y ahora la llegada de un profesional médico habían creado un círculo de apoyo a su alrededor, desafiando las acusaciones infundadas de los oficiales con hechos y conocimiento de primera mano. La ironía no se le escapó. Minutos antes había estado escribiendo sobre superar obstáculos y luchar por la justicia. Ahora se encontraba viviendo exactamente el tipo de situación que esperaba prevenir en su futura carrera. Allí, apoyada por su dispositivo de movilidad y rodeada por una comunidad que se unía en su defensa, se sentía vulnerable y poderosa. Un testimonio ambulante de la importancia de alzar la voz contra la injusticia.
El estacionamiento de la biblioteca se había convertido en un escenario inesperado con docenas de ojos observando mientras la situación continuaba desarrollándose. La joven estudiante estaba de pie junto a su auto, apoyada en su dispositivo de movilidad. Sus ensayos universitarios se habían olvidado. En el asiento del pasajero, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el pavimento, que coincidían con el estado de ánimo sombrío que se había apoderado de la escena. Los susurros se extendían por la multitud mientras el oficial seguía presionando. Sus acusaciones, aparentemente impasibles ante la evidencia de la fisioterapeuta, aún necesitamos verificar su historia. Insistió. Su voz tenía un tono que sugería que ya había tomado una decisión. La fisioterapeuta se mantuvo firme. Tenía el teléfono en la mano, mostrando la agenda del día, pero el oficial apenas la miró. Las piernas de la estudiante comenzaron a cansarse de estar de pie. Un problema común con el desarrollo cerebral que el oficial no entendió o decidió ignorar. Ella intentó apoyarse en su auto. El oficial apenas le ordenó que se alejara del vehículo. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, más indignados. Varias personas gritaron ofreciéndole sus teléfonos para contactar a sus familiares. No quiero problemas, dijo en voz baja. Su voz era firme a pesar de su agotamiento. Solo quiero mostrarle la prueba de que no tuve ningún accidente, pero el oficial parecía más interesado en afirmar su autoridad que en encontrar la verdad. Comenzó a escribir en su bloc de notas, levantando la vista ocasionalmente con lo que parecía satisfacción por su incomodidad. La fisioterapeuta intentó intervenir de nuevo. Es una de mis pacientes habituales. Yo mismo trabajé con ella desde las 2 de la tarde a las 3:30 de hoy. Fue exactamente cuando ocurrió el atropello y fuga, ¿no? La respuesta del oficial fue pedirle a la terapeuta que diera un paso atrás, tratando su testimonio profesional como algo indeseable. Una interrupción entre la creciente multitud. Una reportera local que estaba en la biblioteca investigando una historia, notó la conmoción. Se acercó con cautela, con su credencial de prensa visible, ya tomando notas. En su teléfono, la presencia de los medios de comunicación alteró ligeramente la actitud del oficial, aunque su postura permaneció rígida y acusadora. La estudiante sintió que le ardía la cara por una atención no deseada, pero mantuvo la cabeza alta. Años de lidiar con prejuicios le habían enseñado que la dignidad era su escudo más fuerte. Aún así, las lágrimas amenazaban con formarse en sus ojos, no por miedo ni vergüenza, sino por pura frustración al enfrentarse a otra persona que vio su discapacidad y color de piel antes que su humanidad. El guardia de seguridad de la biblioteca, que había estado haciendo sus propias llamadas, regresó con la noticia de que el conductor que se dio a la fuga había sido atrapado al otro lado de la ciudad. Anunció lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Un coche diferente, una persona completamente diferente. La multitud reaccionó con una mezcla de alivio e ira. Muchos negaron con la cabeza ante el obvio error. Pero en lugar de reconocerlo de inmediato, el oficial insistió: aún necesitamos completar nuestra investigación. Aunque su voz había perdido algo de su confianza anterior, la fisioterapeuta, que había estado enviando mensajes de texto furiosamente en su teléfono, habló de nuevo. Acabo de enviar las grabaciones de seguridad de nuestra clínica a su departamento. Muestran su coche aparcado afuera. Durante toda su sesión de terapia, la estudiante cambió su peso intentando encontrar una posición cómoda mientras mantenía el equilibrio. Una anciana de rostro amable entre la multitud trajo una silla plegable de su auto, colocándola a pesar de las protestas del oficial. Este simple acto de bondad rompió algo en la tensión. De repente, más personas se acercaron, ofreciendo agua, haciendo llamadas exigiendo el número de placa del oficial. La escena se había transformado de un momento de humillación personal en una poderosa muestra de apoyo comunitario. Cada persona que habló, cada teléfono que grabó, cada voz que cuestionó las acciones del oficial, se sumó a un creciente coro de justicia. La estudiante se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo ya no se trataba solo de ella,
sino de algo más grande: la forma en que las comunidades pueden unirse para oponerse a la injusticia. Cuando finalmente se sentó, agradecida por la silla, notó cómo la autoridad de los oficiales parecía disminuir con cada minuto que pasaba, no por una confrontación dramática, sino por la silenciosa y decidida resistencia de la gente común que se niega a guardar silencio ante las malas acciones. Justo cuando la tensión en el estacionamiento de la biblioteca alcanzaba su punto máximo, un elegante auto plateado se detuvo. Propósito. Una mujer con bata blanca de médico apareció. Su credencial del hospital se balanceaba mientras se dirigía rápidamente hacia la escena. El rostro de la joven estudiante se iluminó de alivio. Su madre había llegado, aún con la bata de neuróloga del hospital. La presencia de la madre provocó un cambio inmediato en la atmósfera. Se comportaba con una autoridad silenciosa, propia de años de trabajo en salas de emergencia y lidiando con situaciones de alta presión. La multitud se apartó con naturalidad mientras se acercaba a las credenciales médicas. Claramente visible. He traído imágenes de seguridad del centro de fisioterapia. Anunció. Levantó una tableta. Su voz era tranquila pero firme, el tipo de voz que se escucha en los pasillos del hospital. También tengo declaraciones firmadas de 3 miembros del personal que trabajaron con mi hija durante el incidente. Están investigando. La actitud del oficial cambió sutilmente al enfrentarse a un profesional médico que claramente sabía cómo manejar situaciones difíciles. La madre no levantó la voz ni hizo acusaciones. En lugar de eso, simplemente comenzó a reproducir las imágenes de seguridad, girando la tableta para que todos pudieran ver la marca de tiempo. El video mostraba claramente el distintivo auto de su hija. El parque frente al centro de terapia permaneció intacto durante toda la tarde. Las imágenes también mostraban a su hija entrando y saliendo del edificio usando su dispositivo de ayuda para la movilidad. En momentos que hicieron imposible que estuviera involucrada en un accidente en la ciudad mientras la detenían. Mi hija, la madre continuó deslizando el dedo para mostrar otro video en su tableta. El conductor que se dio a la fuga fue captado en la calle Henderson. Este video de las cámaras de tráfico mostró un vehículo completamente diferente involucrado en el incidente. Un auto deportivo alquilado que no se parecía en nada al vehículo modificado de su hija. El oficial movió a Ed, incómodo, y su anterior certeza se derrumbó ante la clara evidencia. La multitud que se había reunido comenzó a murmurar más fuerte. Los teléfonos seguían grabando. A medida que se revelaba la verdad, la fisioterapeuta que había estado presente durante toda la experiencia dio un paso al frente para sumar su voz al testimonio de la madre. He trabajado con esta joven durante 3 años, dijo la terapeuta. Es una de nuestras pacientes más dedicadas hoy. Estaba trabajando especialmente duro porque se estaba preparando para su evaluación universitaria de fisioterapia. Sacó su propio teléfono mostrando notas detalladas. Desde la sesión del día, el reportero que había estado observando se acercó. Su interés claramente se despertó por la historia que se estaba desarrollando. ¿Estaría dispuesto a compartir con qué frecuencia se encuentra en situaciones como esta? Él le preguntó a la madre, como profesional médico, ¿qué ve usted como el panorama general? La madre miró a su hija, buscando permiso en silencio antes de responder. La joven estudiante asintió, entendiendo que su experiencia podría ayudar a otros mientras hablaban con el reportero. El oficial recibió una llamada por radio confirmando todo. El conductor que se dio a la fuga estaba bajo custodia y el caso cerrado. ¿Qué sucedió después? Sorprendió a todos, en lugar de simplemente irse o poner excusas. El oficial pareció mirar realmente a la joven estudiante por primera vez. Vio su determinación de mantenerse erguida a pesar de sus desafíos físicos, su dignidad ante las falsas acusaciones y el increíble sistema de apoyo que había construido a su alrededor. La multitud observó mientras se quitaba el sombrero. Un pequeño gesto que decía mucho. Cometí un error, dijo. Su voz resonó por el estacionamiento de Now Quiet.
Dejé que las suposiciones nublaran mi juicio y te debo una disculpa. La sinceridad en su voz sugería que tal vez este incidente conduciría a un cambio real. La madre rodeó los hombros de su hija con el brazo. Ambas se erguían un poco más erguidas. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada sobre la escena, como si resaltara el momento en que la verdad finalmente superó el prejuicio. La joven estudiante se dio cuenta de que su ensayo universitario se había escrito solo. No se trataba solo de superar desafíos, sino del poder de la verdad comunitaria y de defender lo correcto. A la mañana siguiente, los videos del estacionamiento de la biblioteca se habían extendido rápidamente por las redes sociales. Grupos comunitarios locales compartieron la historia, añadiendo sus propias experiencias y pidiendo un cambio. La joven estudiante se despertó y encontró su teléfono vibrando con mensajes de apoyo de personas que nunca conoció, cada una conmovida por su silenciosa fortaleza ante la injusticia. Durante el desayuno, su madre le mostró un sitio web de noticias locales donde su historia aparecía de forma destacada. El artículo no se trataba solo de lo que sucedió en el estacionamiento, sino que profundizaba en cómo las personas con discapacidad a menudo enfrentan un trato injusto y suposiciones. Los comentarios de otras personas con discapacidad que compartían experiencias similares crearon un poderoso coro de voces que con demasiada frecuencia habían pasado desapercibidas. Su historia realmente abrió los ojos de la gente. Su mejor amiga le dijo durante su videochat matutino que el grupo de apoyo para personas con discapacidad de mi madre quiere organizar una reunión comunitaria. Al respecto, la estudiante no había planeado convertirse en el rostro de un movimiento, pero comprendió que a veces el liderazgo te encuentra a ti, y no al revés. La fisioterapeuta llamó a media mañana con noticias inesperadas. El centro de rehabilitación había decidido ofrecer talleres gratuitos para policías. Explicó con entusiasmo: queremos ayudarlos a comprender mejor las diferentes discapacidades, y aceptaron participar. Esta respuesta práctica al incidente se sintió como un verdadero paso hacia un cambio positivo. Grupos locales de defensa de la discapacidad la contactaron para preguntarle si compartiría su historia en su próxima reunión. La idea de hablar en público la ponía nerviosa, pero recordaba lo sola que se había sentido en ese estacionamiento antes de que otros la defendieran. Si su voz pudiera ayudar a evitar que alguien más pasara por lo mismo, el nerviosismo valdría la pena. La biblioteca, queriendo mostrar su apoyo, anunció una nueva serie de debates públicos sobre inclusión y comprensión. El guardia de seguridad que la había apoyado ese día estaba ayudando a organizarlo. Queremos asegurarnos de que todos se sientan seguros y respetados aquí, le dijo cuando la visitó para trabajar en sus solicitudes universitarias. Su teléfono vibró con otra notificación. Un mensaje de un blog local popular que quería entrevistarla le llamó la atención no por la solicitud en sí, sino por las palabras del bloguero. Tu historia me hizo darme cuenta de que nunca había pensado en cómo los lugares cotidianos pueden ser difíciles para las personas con discapacidad. Me gustaría ayudar a crear conciencia durante el almuerzo en la escuela. Estudiantes que ella apenas conocía pasaron por su mesa para mostrar apoyo. Una niña compartió cómo el incidente la inspiró a crear un club escolar centrado en los derechos y la concienciación sobre las personas con discapacidad. Nunca habíamos tenido nada parecido antes, dijo, pero tu historia nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos uno. La respuesta más sorprendente provino de un oficial de policía retirado que se comunicó a través del centro comunitario en el que pasé 20 años. La fuerza policial escribió: ojalá hubiéramos tenido una mejor capacitación sobre discapacidades. Me gustaría ayudar a cambiar. Su oferta de trabajar con nuevos oficiales para mejorar su comprensión se sintió como un puente que se estaba construyendo entre las comunidades. Mientras estaba sentada en su auto adaptado después de la escuela, mirando todos los mensajes y respuestas, se sintió abrumada, ya no por la tristeza ni la ira, sino por la esperanza. El incidente que podría haberla dejado sintiéndose impotente, en cambio, había revelado la fuerza de su comunidad. La gente no solo hablaba de lo sucedido,
sino que tomaban medidas para asegurarse de que no volviera a suceder. Las palabras de su madre. Esa mañana resonó en su mente. A veces se necesita la historia de una sola persona para ayudar a todos a ver la verdad. La verdad no se trataba solo de lo que había sucedido en el estacionamiento, sino de cómo las comunidades pueden unirse, cómo la comprensión puede surgir de los momentos difíciles y cómo el cambio comienza con personas dispuestas a hablar. 2 semanas después del incidente, los jóvenes estudiantes estaban sentados en una oficina luminosa en el centro, rodeados de archivos y documentos legales. Su madre había encontrado un abogado de derechos civiles especializado en casos de discapacidad, y la pared detrás de su escritorio mostraba recortes de periódicos sobre casos similares que él había manejado con éxito. La oficina se sentía acogedora, con puertas amplias y espacios claramente diseñados para acomodar sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad. Su caso es particularmente importante, explicó el abogado, ajustándose las gafas de lectura mientras revisaba las pruebas que habían reunido. Tenemos imágenes de video de múltiples testigos y documentación clara de su coartada. Pero lo que hace esto especial es cómo resalta los problemas más grandes del sistema. Extendió varios papeles sobre su escritorio, cada uno detallando incidentes similares de los últimos años. Lo que comenzó como una simple queja. El ataque contra un oficial se había convertido en algo mucho más grave. El abogado les mostró estadísticas sobre la frecuencia con la que las personas con discapacidad se enfrentaban a situaciones similares. Su historia podría ayudar a cambiar las políticas de entrenamiento policial. Dijo que sus ojos brillaban de esperanza. No solo luchamos por ti, luchamos por todos los que han pasado por esto. El fisioterapeuta había proporcionado registros detallados de la cita de la estudiante, incluyendo fotos con la hora de su sesión de terapia de ese día. Las cámaras de seguridad de la biblioteca habían capturado todo el incidente desde múltiples ángulos y docenas de declaraciones de testigos llenaban una carpeta gruesa. Cada pieza de evidencia contó parte de la historia, construyendo una imagen clara de lo que había sucedido durante su reunión. El abogado reprodujo una grabación de su teléfono. Un programa de radio local donde la gente había llamado para compartir sus propias experiencias con situaciones similares. Escuche a cuántas personas su historia los ha animado a hablar. Dijo que la estudiante sintió una mezcla de tristeza y determinación al escuchar una voz tras otra describiendo encuentros que se parecían a los suyos. La Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía ya había comenzado su investigación. Solicitaron una reunión con la estudiante y su madre, acompañadas por un defensor de los derechos de las personas con discapacidad para garantizar que todo se manejara correctamente. La defensora tomó notas detalladas mientras la estudiante relataba su experiencia, haciendo ocasionalmente preguntas que revelaban cómo el incidente reflejaba problemas sistémicos más amplios en casa esa noche. Sentadas a la mesa de la cocina con papeles esparcidos a su alrededor, la estudiante y su madre hablaron sobre lo que debían lograr. No se trata de castigar a nadie. La estudiante dijo que, al revisar un borrador de su queja formal, se trata de asegurarse de que esto no le suceda a otra persona que podría no tener el mismo apoyo. Si la abogada hubiera explicado cómo estos casos podrían conducir a un cambio real, a veces significaba nuevos programas de capacitación para oficiales. Otras veces, conducía a políticas actualizadas sobre cómo interactuar con personas con discapacidad. La estudiante imaginaba que los futuros oficiales aprenderían de su experiencia, comprendiendo mejor cómo abordar las situaciones con más conciencia y respeto. Su teléfono vibró con un mensaje de una organizadora comunitaria que había estado ayudando a recolectar firmas para una petición que ya habían recolectado. Miles de nombres pedían una mejor capacitación policial y programas de concienciación sobre la discapacidad. Cada firma representaba a alguien que quería ser parte de la solución, alguien que creía en la importancia de hacer que su comunidad fuera más inclusiva y comprensiva. El sol se asentaba fuera de la ventana de su cocina, proyectando largas sombras sobre su papeleo. La estudiante se dio cuenta de cuánto había cambiado en solo 2 semanas.
Lo que había comenzado como una confrontación aterradora se estaba transformando en una oportunidad para un cambio real. Su madre se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Ambas comprendieron que su lucha por la justicia era más que una tarde en el estacionamiento de una biblioteca. Había pasado un mes desde el incidente y la joven estudiante se encontraba de pie en el podio del salón principal del centro comunitario. Sus manos agarraban sus dispositivos de movilidad para apoyarse, pero su voz era fuerte y clara mientras se enfrentaba a la sala abarrotada. Personas de todas las edades y orígenes habían acudido a escucharla hablar sobre su experiencia y los cambios que había provocado en su comunidad. Nunca quise ser activista, comenzó a decir, y sus palabras se extendieron por la silenciosa sala. Solo quería escribir mis ensayos universitarios y vivir mi vida, pero a veces la vida tiene otros planes para nosotros. El público asintió en comprensión. Muchos tomaron notas o grabaron su discurso en sus teléfonos en la primera fila. Su fisioterapeuta estaba sentado a su lado. Su madre, ambas radiantes de orgullo por el último mes que había tenido. Descubrió una fuerza que no sabía que poseía cada vez que compartía. Su historia, ya sea con grupos pequeños de estudiantes o en reuniones comunitarias como esta, le resultó más fácil hablar. Les contó sobre los cambios que ya estaban ocurriendo en su ciudad. El departamento de policía había comenzado un nuevo programa de capacitación que incorporaba expertos en derechos de las personas con discapacidad para trabajar con los oficiales. Su propio fisioterapeuta era uno de los instructores que enseñaba a la policía sobre los diferentes tipos de discapacidad y cómo abordar con respeto a las personas con discapacidad. El oficial que me detuvo ese día continuó. Recientemente se unió a uno de nuestros talleres de concienciación sobre la discapacidad. No tenía por qué venir, pero eligió aprender y crecer a partir de lo sucedido. Este detalle siempre sorprendió a la gente. La idea de que una situación difícil podría conducir a un cambio positivo para ambas partes. Después de su discurso, la gente hizo fila para hablar con ella. Una niña con aparatos ortopédicos en las piernas quería saber cómo ser valiente cuando la gente la miraba. Un hombre mayor en silla de ruedas compartió su propia historia de enfrentar la discriminación. Cada conversación reforzó la importancia de hablar. Como una sola voz podía ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. En la escuela, las cosas también habían cambiado. Su historia inspiró la creación de un nuevo grupo estudiantil centrado en los derechos de las personas con discapacidad y la concienciación. Conocieron semanalmente en la biblioteca. La misma biblioteca donde todo empezó. El guardia de seguridad que la defendió ese día solía asistir a sus reuniones, compartiendo su perspectiva sobre cómo hacer que los espacios sean más acogedores para todos. Las noticias locales publicaron un artículo de seguimiento sobre los cambios positivos que estaban ocurriendo en su comunidad. La entrevistaron de nuevo, pero esta vez no solo hablaba de lo que le había sucedido, sino del futuro que imaginaba, donde la comprensión y el respeto reemplazaran el miedo y el prejuicio. Sus ensayos universitarios también habían cobrado nueva vida. En lugar de escribir solo sobre superar desafíos personales, describió el poder de la acción comunitaria y la importancia de defender a los demás. Su profesora de inglés tenía lágrimas en los ojos después de leer el borrador final, diciendo que era uno de los ensayos más impactantes que jamás había leído. Una noche, mientras revisaba su discurso para una próxima asamblea escolar, encontró su viejo cuaderno de antes del incidente y leyó sus escritos anteriores. Pudo ver cuánto había crecido. La estudiante callada que solo quería integrarse y había encontrado su voz. Descubrió su propósito. Sonó el timbre. Eran miembros de su nuevo grupo de apoyo. Al llegar a su reunión semanal de planificación, se reunieron alrededor de la mesa de su cocina y compartieron refrigerios e ideas sobre su próximo proyecto. Mientras los observaba hablar con entusiasmo sobre cómo hacer que su escuela fuera más accesible, se dio cuenta de que a veces los peores momentos de la vida pueden conducir a los cambios más significativos. Su madre, al pasar por la cocina, escuchó la conversación y sonrió. «Comenzaste algo hermoso», le susurró a su hija.
La joven estudiante miró a su alrededor, observando los rostros comprometidos de sus amigos y compañeros activistas, sabiendo que este era solo el comienzo de su viaje para mejorar el mundo, un pequeño cambio a la vez. 3 meses después del incidente, la sala de capacitación del departamento de policía se veía muy diferente a antes. En lugar de solo escritorios y presentaciones, ahora contaba con una variedad de ayudas para la movilidad, sillas de ruedas y otros equipos que los oficiales necesitaban comprender. La joven estudiante se sentó al fondo de la sala observando cómo su fisioterapeuta dirigía una sesión de capacitación para nuevos oficiales. Hoy estamos aprendiendo cómo abordar y ayudar adecuadamente a personas con diferentes necesidades de movilidad. La terapeuta explicó cómo funcionaban las diversas ayudas para la movilidad. Los oficiales prestaron mucha atención. Algunos tomaron notas. Otros hacían preguntas reflexivas. Era muy distinto a la tensa confrontación en el estacionamiento de la biblioteca que lo inició todo. El jefe de policía se paró al frente de la sala. Su presencia demostraba la seriedad con la que el departamento se tomaba estos cambios. Lo que sucedió hace 3 meses nos abrió los ojos. Admitió ante el grupo que estamos aquí para aprender de nuestros errores y mejorar. Su honestidad marcó la pauta para un cambio real, animando a los oficiales a compartir sus propias incertidumbres y preguntas durante el receso de capacitación. Varios oficiales se acercaron a la estudiante para agradecerle. Su historia cambió nuestra forma de pensar sobre estas situaciones. Un oficial dijo en voz baja: «Tengo una prima con discapacidad intelectual, pero nunca pensé en cómo nuestras acciones podrían afectar a las personas con discapacidad hasta ahora». Estas conexiones personales ayudaron a cerrar la brecha entre los cambios de política y la comprensión real. El departamento había implementado nuevas reglas para abordar a las personas con discapacidades visibles. Cada patrulla llevaba ahora una guía de referencia rápida sobre los diferentes tipos de ayudas para la movilidad y equipo médico. Los oficiales debían completar sesiones de capacitación mensuales, con los defensores de la discapacidad aprendiendo tanto a través de la instrucción como de la experiencia práctica. El oficial del incidente se había convertido en un aliado inesperado en estos cambios. Se ofreció como voluntario para compartir su perspectiva activo con los nuevos reclutas, explicando cómo sus suposiciones de ese día habían nublado su juicio. «Aprendí a las malas», él les dijo, «pero tienen la oportunidad de aprender de la manera correcta desde el principio». En la estación, una nueva junta asesora comunitaria celebró su primera reunión. Los jóvenes estudiantes se sentaron entre los defensores de las personas con discapacidad. Líderes comunitarios y oficiales de policía trabajaron juntos para revisar las políticas y sugerir mejoras. Su voz, antes silenciada por los prejuicios, ahora ayudaba a moldear cómo los oficiales interactuarían con los ciudadanos con discapacidad en el futuro. Los cambios no se limitaron solo a su ciudad. Los departamentos de policía vecinos habían oído hablar de su programa de capacitación y querían implementar cambios similares. La historia del estudiante había provocado una conversación regional sobre la capacitación policial y los derechos de las personas con discapacidad. Se extendía como ondas en un estanque. Negocios locales habían comenzado su propia iniciativa inspirada en el ejemplo del departamento de policía. La Cámara de Comercio organizó talleres de accesibilidad para ayudar a los dueños de tiendas a comprender cómo atender mejor a los clientes con discapacidad. La biblioteca donde todo comenzó ahora albergaba debates comunitarios mensuales sobre inclusión y comprensión. Durante una sesión de capacitación, una joven oficial levantó la mano con una pregunta que mostraba ¿cuánto habían cambiado las cosas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las personas con discapacidad se sientan cómodas al acercarse a nosotros en busca de ayuda?, preguntó. La estudiante sonrió al recordar cuán diferente había sido su propia experiencia hace solo unos meses. El fisioterapeuta se había convertido en una presencia habitual en la academia de policía, trayendo a diferentes pacientes para compartir sus experiencias. Cada historia aportaba otra capa de comprensión,
ayudando a los oficiales a ver más allá de las discapacidades, a las propias personas. La sala de capacitación se había convertido en un lugar de aprendizaje y crecimiento donde se podían reconocer los errores y se podían memorizar mejores prácticas. Mientras la estudiante observaba a otro grupo de oficiales practicando con dispositivos de ayuda a la movilidad, tratando de comprender los desafíos que enfrentaban sus ciudadanos, sintió un sentimiento de orgullo. El incidente que podría haberla dejado amargada se había convertido en un catalizador para un cambio real. A veces, se dio cuenta de que los cambios más grandes comienzan con los momentos más pequeños de defender lo correcto. Habían pasado 5 años desde ese fatídico día en el estacionamiento de la biblioteca. La joven, ahora estudiante de Derecho en una universidad de primer nivel, se encontraba en el podio de una conferencia nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. La sala estaba llena de jefes de policía, legisladores y defensores de todo el país, todos ansiosos por escuche cómo un incidente desencadenó un movimiento de cambio. Su carta de aceptación universitaria llegó pocas semanas después del incidente, pero ya había cambiado su especialización en lugar de Derecho General. Ahora se especializaba en derechos civiles y defensa de la discapacidad. Su experiencia personal le había mostrado exactamente dónde podía marcar la mayor diferencia en el mundo. Lo que me sucedió no fue único. Le dijo al público que su voz transmitía la confianza de alguien que había encontrado su verdadera vocación. Lo único fue cómo respondió nuestra comunidad. Pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba estadísticas del Departamento de Policía de su ciudad. Las quejas sobre incidentes relacionados con la discapacidad se habían reducido casi a cero. El programa de capacitación PRO que habían desarrollado se había extendido a los departamentos de policía de 3 estados vecinos. Los oficiales que habían pasado por el programa compartieron sus experiencias, creando un efecto dominó de cambio positivo. El fisioterapeuta que la defendió ese día ahora viajaba por todo el país ayudando a otros departamentos a establecer programas de capacitación similares. Entre el público se encontraba el mismo oficial que la había confrontado años atrás. Se había convertido en un defensor inesperado del cambio. Ascendió en la jerarquía hasta convertirse en el instructor jefe del departamento en concienciación sobre la discapacidad. Sus relatos honestos de ese día y cómo cambió su perspectiva ayudó a otros oficiales a reconocer y superar sus propios prejuicios. La biblioteca donde todo comenzó también se había transformado. Ahora, albergó una conferencia anual sobre inclusión comunitaria que atraía a personas de toda la región. El guardia de seguridad que la había ayudado había sido ascendido a jefe de relaciones comunitarias, usando su puesto para asegurarse de que todos se sintieran bienvenidos y seguros. Su madre, que aún ejercía como neuróloga, había iniciado un programa en su hospital para ayudar a los profesionales médicos a comprender mejor la intersección de la aplicación de la ley y los derechos de las personas con discapacidad. A veces, solía decir que la mejor medicina es prevenir los problemas antes de que comiencen. Durante el turno de preguntas, una joven policía, Cadate, levantó la mano. ¿Qué consejo le daría a los nuevos oficiales que quieren hacer lo correcto? Preguntó. La pregunta dibujó una sonrisa en el rostro de la oradora al recordar su propia experiencia de estudiante asustada a defensora segura de sí misma. Primero escuche, respondió. Vea a la persona, no solo su discapacidad, y recuerde que todos merecen ser tratados con dignidad. Sus palabras fueron sencillas, pero cargaban con el peso de la experiencia y la verdad. Después de la conferencia, la gente, un padre se acercó para compartir sus propias historias y le contó cómo la mejora en la capacitación policial había hecho que su hijo autista, quien usa silla de ruedas, se sintiera más seguro en su comunidad. Describió cómo los oficiales de su ciudad habían comenzado a llevar tarjetas con lenguaje de señas básico y consejos de etiqueta para personas con discapacidad. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, abrió su computadora portátil para terminar un trabajo para la Facultad de Derecho. Su protector de pantalla era una foto del estacionamiento de la biblioteca tomada el día del incidente. La guardó como un recordatorio no del dolor,
sino de cómo las comunidades pueden unirse para crear un cambio positivo. Su teléfono vibró con un mensaje del Grupo Estudiantil de Derechos de las Personas con Discapacidad que fundó en la escuela secundaria. Estaban celebrando su 5º aniversario y querían que hablara en su evento. El grupo había crecido de 5 miembros a más de 50, extendiéndose a otras escuelas de la zona. Cada nuevo miembro traía su propia historia, su propia determinación de hacer del mundo un lugar más comprensivo y accesible. Mirando desde la ventana de su hotel, a las luces de la ciudad, pensó en lo lejos que habían llegado y en lo mucho que aún les quedaba por recorrer. El incidente que podría haberle roto el ánimo, en cambio, le había dado un propósito. A veces, se daba cuenta. Los cambios más grandes comienzan con los momentos más pequeños de valentía y crecen a través del poder de la comprensión y la esperanza de la comunidad.